serie, que son las, digamos, el persisten en la edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que tienen todas las manifestaciones. No es que se hayan curado, algunas ya se han compensado o algunas ya se han tratado, pero el 60% de los adultos persisten con estas molestias y a veces no saben qué hacer. Más adelante vamos a ver cómo es la incidencia con otras alteraciones o con otras circunstancias que tienen las personas con TDAH. Bueno, es más frecuente en los niños que en las niñas, sobre todo en el aspecto de la hiperactividad. Los niños tienden a ser más hiperactivos que las niñas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Quedó clarísimo? Ya nos podemos ir. No hay una corriente en realidad teórica que sustente que los niños con TDAH tienen un coeficiente intelectual más alto. No está comprobado. Digamos que es una compensación emocional que algunas personas han tratado de hacer en torno a esto, decir, ay, son tan inteligentes, entonces pues se aburren, los maestros no los pueden tratar y entonces por eso eliminan a la. Eso no es cierto. Son niños con un coeficiente intelectual regular y también es importante mencionar que los niños con TDAH tampoco tienen un coeficiente intelectual más bajo que el niño regular, porque también eso se maneja dentro del aula. Como el niño no tiene un desempeño adecuado, entonces se dice que tiene discapacidad intelectual. Ojo, hay niños que tienen discapacidad intelectual y que cursan con TDAH, esa es otra cosa. No. Okay. Bueno, papás que hayan venido por el tema de TDAH, pues sí, papás todos. Que hayan venido para saber información de TDAH. Papás, mamá. Okay. Les voy a pedir particularmente a ustedes dos que si hay algo que de plano no la cachen o era que nos regresemos cuando regresemos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Ok, ¿cuándo se diagnostica mejor el TDAH? Se diagnostica mejor alrededor de los 6 o los 9 años. ¿Por qué? Tiene una explicación muy sencilla. El cerebro se está formando desde el desde el momento que hay gestación se empieza a formar todo el cuerpo. Pero en realidad el sistema nervioso central, el tubo neuronal y todo esto se empieza a formar a partir del segundo o tercer mes de embarazo. Sin embargo, cuando el bebé nace, ese sistema nervioso se y la comprobación más importante la vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen un accidente cerebral vascular en la rehabilitación que tienen. No se compensan al 100%, sin embargo, sí hay una compensación cerebral. Okay. Hablando de coeficiente intelectual, también me gustaría esperarme un poquito para reflexionar. El coeficiente intelectual, porque a veces nos preocupa demasiado, ¿no? ¿Qué coeficiente intelectual tiene? No, pues yo tengo 180. En las mañanas, que ando medio menos. Una tardecita que agarro pista ya ando en 210. ¿Qué es el coeficiente intelectual? ¿Quién dice qué es el coeficiente intelectual? Es una calificación que se le otorga a la persona a partir del intelecto. Y hay unos cuestionarios para determinar qué es el CI, ¿no? Yes. Gracias, doctor. Efectivamente, el coeficiente intelectual es una calificación que se le da al desempeño, en realidad cognitivo, ¿ok? Pero esta calificación, y aquí me van a sacrificar y me van a poner así los psicólogos, la calificación es totalmente relativa y es totalmente arbitraria. Por ejemplo, ¿qué sucede? Y esto ya es una discusión que ya se ha tenido en otras ocasiones y ya pues dicen, ah, sí, sí sirve, no, no sirve. Sirve y no sirve. Para mí, que trabajo desde hace 20 y tantos años con personas con discapacidad, para mí no sirve.
Porque el coeficiente intelectual me está evaluando una coordinación motriz, me está evaluando un proceso verbal, me está evaluando diferentes circunstancias que un niño con discapacidad previamente no tiene. Pues no significa que ese niño tenga discapacidad intelectual. A lo mejor no puede hablar, a lo mejor no puede escribir. Sin embargo, sus procesos cognitivos pueden estar muy bien. Su capacidad intelectual puede ser muy buena o incluso superior. Cuando hablamos de niño regular, cuando hablamos de persona regular, entonces a lo mejor sí puede ser un parámetro de desempeño. Pero entonces ahora, todo el tema de las multiinteligencias de Gardner, pues viene a destruir todo esto del coeficiente intelectual. Si es un punto de referencia a veces para las terapias, también a veces se usa. Yo particularmente, insisto, en la actualidad no lo uso. Es totalmente relativo, es totalmente aleatorio. Por ejemplo, les voy a decir por qué mucho se cree que el niño con TDAH es más inteligente que el niño regular, porque su escala verbal es mucho más alta. Entonces, partiendo de ahí, pues obviamente obtiene una calificación mucho más alta. Pero no significa, en realidad, en términos de desempeño, que el niño con TDAH es más inteligente. Y aquí pasaríamos al tema de qué es la inteligencia, y más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el cerebro. Como ustedes saben, no podemos dividir exactamente el cerebro, desmenuzarlo y decir esta partecita funciona aquí y así. Por términos de estudio lo hacemos, y ahora las neurociencias pues, nos han permitido entender un poco más lo que sucede dentro del cerebro y cuáles son las reacciones que hay cuando hay un TDAH, dislexia, etc. La parte azul es la parte frontal, la parte que está abajo de la rosa es el cerebelo. En el cerebelo tenemos mayormente la memoria que no tiene que ver con la memoria verbal, sino la memoria corporal. Y hay mucho movimiento, hay mucha coordinación de movimiento, aunque en todo el cerebro tenemos también partes de movimiento. Particularmente en el niño con TDAH se ha observado que la corteza, todo lo que es la corteza cerebral, es, digamos, lo que más nos distingue de los mamíferos. Los mamíferos ya tienen corteza cerebral. Sin embargo, nosotros tenemos un mayor grosor en la corteza cerebral. En los niños con TDAH se ha visto que el desarrollo de esta corteza cerebral va mucho más lento e incluso es mucho más delgadita. ¿Okay? Lo que significa que entonces siempre en esta zona rosa donde también se controla la ansiedad. Los pacientes con trastornos ansiosos en el macrocerebral están alterados en esta parte rosita que vemos. Ahora sí. Sí, corazón. Sí, buenas días. Con respecto a esto de la corteza prefrontal disminuida o no desarrollada en los niños, si esta condición prevalece en la vida adulta, ¿puede afectar el juicio moral? Sí, claro. Sobre todo el juicio moral y sobre todo el análisis de las consecuencias. Cuando tú planificas, la planificación está en esta parte azul sobre todo. Cuando tú planificas, estás analizando las consecuencias, los pros y los contras. Por eso un niño con TDAH no analiza las consecuencias, solo tiene el impulso y reacciona sin importar. Y efectivamente, también hemos visto en algunos estudios de personas que tienen desórdenes sociales, digamos, disruptivos, también tienen este tipo de alteraciones. Por eso se van a dar cuenta que el diagnóstico no es tan fácil. Porque me he encontrado casos a veces de psicólogos en la escuela que se atreven a decir, pues el niño se portó mal, el niño respondió, el niño está con ciertos problemas, entonces tiene TDAH. No podemos hacer ese tipo de diagnósticos, porque nosotros como maestros no lo podemos hacer. Porque no tenemos ese perfil, porque no tenemos esa herramienta, porque no, éticamente no nos corresponde. Es importante y qué bueno que estén aquí, se los aplaudo, qué bueno, de veras felicidades, que conozcamos todo esto para saberlo detectar y poderlo canalizar adecuadamente y saber con quién hacerlo.
Para hacer el diagnóstico se requiere necesariamente un equipo multidisciplinario, forzosamente. ¿Cuál es ese equipo multidisciplinario? Por lo menos tiene que estar un psiquiatra y tiene que ser un neuropsicólogo o un psicopedagogo, especialista en diagnosticar esta situación. ¿Por qué el psiquiatra? Yo particularmente sí lo requiero, porque aunque no podemos decir a través de un electroencefalograma yo puedo determinar si un niño tiene TDAH, pero sí puedo determinar cómo está actuando químicamente o eléctricamente su cerebro. A través de un mapeo cerebral yo puedo saber cómo está su actividad eléctrica cerebral, en qué zona particularmente, y ahí puedo detectar cuáles son las alteraciones. De tal manera que yo ya voy a saber particularmente qué trabajar y no voy a estar volando. Yo sí lo pido. Cuando yo voy a trabajar con un paciente con trastorno con déficit de atención, yo requiero de los estudios de un psiquiatra para saber qué está pasando con ese cerebro para poderlo atacar en el tratamiento. Porque mi tratamiento va a ser mucho más específico. Si yo, por ejemplo, detecto que mi niño con TDAH tiene una alteración más en la zona temporal, gracias. La zona temporal que también está afectada en los niños con TDAH, entonces seguramente con la música lo voy a poder arreglar muy bien, va a ser un buen elemento. Sin embargo, si yo tengo que, por ejemplo, en la zona rosa hay una alteración, cuando hay ansiedad, recurro al ejercicio, va a servir mucho. Entonces ahí sí vamos a ver que el diagnóstico va a ser muy importante, porque fíjense que también nos pasa en la clínica, te llega ya el diagnóstico del psiquiatra, sí tiene TDAH. ¿A poco no hacemos en la terapia lo mismo siempre? La verdad. Empezamos con el mismo proceso siempre. A veces nos podemos saltar muchos pasos. O a veces si yo, por ejemplo, les digo, maestros, tienen un niño con TDAH en la clase, ¿qué hacen? ¡Auxilio! Te lo pones de llavero, ¿a poco no? Lo traes acá. Marcaje personal. ¿Eh? Ah, claro, eso es típico. Lo pones hasta adelante ahí. Y eso no le ayuda. O sea, tienes que hacer una serie de estrategias de intervención psicopedagógicas y no simplemente cambiarlo de lugar. Por eso hablo del equipo multidisciplinario, no solo en el diagnóstico es súper importante trabajarlo con un equipo multidisciplinario, pero el tratamiento también es indispensable trabajarlo con un equipo multidisciplinario. Tú como maestra, tú como maestro, requieres de las recomendaciones y de las adecuaciones del psicopedagogo en el aula, necesariamente. Porque incluso cuando ahora podamos ver algunas estrategias y los próximos sábados tengas algunas estrategias que yo aseguro que te van a servir mucho, necesitas analizar el caso especial de cada uno de los niños. Ahora, ¿qué sucede si tienes dos casos de trastornos de déficit de atención? El suicidio es una buena opción. Y además de todo tiene un grupo de 40 niños que todos te demandan. Y además tienes el niño que tiene dislexia, y además tienes el niño que tiene el problema en la casa, y además tienes el problema. Por eso hay que segmentar muy bien a tus niños. Ahorita les voy a compartir un esquema de cómo analizar fácilmente las personalidades de los niños para ubicarlos en el salón. Un niño con TDAH no ubicado adecuadamente en el salón, es una revolución. Un niño que no está atendido adecuadamente y no está ubicado otra vez en el salón, te quita a tus alumnos. Se vuelve el líder del grupo. Todos los niños se van con él. Y tú te quedas del niño. Yo. O si no,
tienes la opción de amarrarlos, ¿verdad? Como la tabasqueña que tuvimos, no sé, se enteraron de esa noticia de una maestra de Villahermosa que tenía un niño que tenía hiperquinesia y la reina lo amarró para amarrarla a ella. Bueno, si queremos definir exactamente qué es el trastorno por déficit de atención, vamos a ver que hay tres cosas que la pueden definir muy bien. Uno es la alteración en la atención, otra en la impulsividad, y después regresan aquí, ¿cierto? Es una atención momentánea. O de repente tienen un retortijón, y dices, ay, la torre, ¿no? Y después regresa. Si sigues aquí, tienes concentración. Lo que pasa con el niño con TDAH es que sí puede tener una atención, pero es una atención muy pequeña y actúa de acuerdo a eso. De ahí viene su impulsividad. Vamos a imaginarnos ahorita que ustedes están aquí sentados, ¿ok? Y están pensando qué es lo que van a hacer en la tarde. Seguramente a muchos les está pasando, ¿cierto? Sin embargo, regresa. Ok, un niño con TDAH, si piensa que va a ser, bueno, no tiene capacidad de planeación, pero sin embargo, si piensa en algo, no regresa, se sigue de un pensamiento a otro de una manera escalonada. Además de todo, no tiene sentido de planeación y efectivamente tampoco mide o tiene una estrategia para determinar las consecuencias. Si tú, por ejemplo, ahorita estás aquí, estás pensando en lo que vas a hacer en la tarde, tienes hambre, ¿y qué crees? En este momento te acaba de dar comezón entre los chones. ¿Qué haces? Y te ríes. Ok. ¿Qué haces? Dices, en la tarde tengo que ir a ver a mi amiga o fulanita, ¿ok? Entonces dices, no, estoy aquí y regresas, ¿ok? Eso es lo primero. Segunda, tengo hambre, dices, no, pues aquí no hay cafetería, o sí hay, pero a lo mejor cuesta mucho, pero a lo que voy y regreso, no, ya me perdí algo. Y además de todo, aquí está la maestra Mariana, y pues va a decir, ¿por qué no vine? Entonces a lo mejor pongo para estar en interesante y me aguanto. Y viene la comezón de los chones, ¿no? Te mueves así, ¿no? Más o menos, para simular. Pero sigues aquí. ¿Qué pasa con un niño con TDAH? Sale y tengo hambre, se rasca, dame de comer, ahorita, etc. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia. ¿Qué controla ¿Qué controla la corteza prefrontal? Determina de, no, espérate, no te puedes rascar aquí. No, espérate, no puedes salir corriendo. No, espérate, que estás aquí en esta clase. Tienes que estar aquí. Eso no lo tiene un niño con TDAH. Y no es que se porte mal, no es que sea rebelde, no es que sea malo, no es que te quiera hacer la vida imposible, no es que sea tu karma, nada de eso. Verdaderamente no lo puede hacer. Yo les invitaría ahorita a que se imaginen cómo sería su vida viviendo así todo el tiempo. Y que además está todo el mundo diciéndote, ay, otra vez ya lo hiciste, ay, pórtate bien, ay, qué tonto eres, ay, otra vez ya lo tiraste, ay, ya, todo el tiempo. No está padre. No es como muy estimulante y es bonito vivir así. Además, el niño se da cuenta, tiene la conciencia de que es diferente, de que algo está haciendo diferente, pero no lo entiende porque su cerebro está actuando de una manera diferente a la que el resto del mundo está actuando. Y entonces él dice, yo le quiero echar ganitas y estoy aquí tratando y pues resulta que mi mamá, la maestra, mi papá, todo el mundo ya me regañó. Porque además de todo, cuando tú le dices,
a un niño, no tomes esa taza, el niño se quedó con la taza, lo primero que hace es agarrarla. ¿No les pasa eso con un niño con TDAH que dices, no, ya das de cuenta que sí? Porque el niño, en su fraccioncísima, que son segundos de atención que tiene, solo capta algunas palabras. No capta toda la frase y a veces no capta toda la orden. Por eso, si yo te digo ahorita micrófono, tú puedes pensar cualquier 500. Si te pongo el micrófono, ahí te digo micrófono. Haces lo que se te ocurre con el micrófono, ¿no? Y les aseguro que cada quien va a hacer algo diferente con ese micrófono. Es diferente a que si yo te digo toma el micrófono y habla, ¿ok? El niño con TDAH solo tiene fracciones de información. Por eso es importante que básico nos calmemos, que seamos empáticos con ellos, que tomemos en cuenta que no se están portando así porque, insisto, te quieren hacer la vida imposible. Cuando entiendes esto, creo que es una parte fundamental para darle un tratamiento. Y sobre todo, lejos del tratamiento, es para darle una atención humana y cálida. Eso es lo que siempre se nos olvida. Imagínate lo que significa para un niño con TDAH fumarse 6-8 horas en una escuela y pretender que todas esas horas va a estar sentadito escuchándote. O sea, como estampita, ¿no? O sea, con su globito. Porque además esos niños ya no existen. Nosotros persistimos en querer que la educación sea así. No, así no es. A lo mejor en la época de la revolución, porque los valores eran diferentes y porque el sistema era diferente, etcétera, aplicaba, pero ya no. Tú lo ves con los niños, ahora ya hasta te responden. Los enanitos de 6 años dicen, pues ¿por qué no quiero? Hay una parte que tienen razón. O sea, si yo ahorita los tengo aquí 6 horas, me van a alucinar, ¿a poco no? Ok, ustedes tienen a sus alumnos diario, por lo menos 5 veces a la semana, 6 horas sentados así. Y todavía los quieren. Díganme si no es una monada. Los niños son buenos. Aparte creo que son los santos porque a veces nos aguantan de una forma que... ¿Quién dijo que la educación tiene que ser así? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que yo tengo que estar acá arriba? Sí, señora. La Secretaría de Educación Pública. Es un buen punto. Sin embargo, yo entiendo si hay que cumplir con esos programas, etcétera, pero dentro de la didáctica creo que se pueden cambiar muchas cosas. Creo que en el cambio fundamental va a estar también el cambio de las reacciones de nuestros niños. ¿Saben cuántos niños están diagnosticados con TDAH que no lo tienen? Muchísimos. Por estos diagnósticos express, por estos diagnósticos faltos de responsabilidad en equipo multidisciplinario, etc. Y muchos de esos niños están incluso medicados. Cuando el tema básico es de que la estrategia pedagógica o la estrategia didáctica no es la correcta. Los niños de hoy requieren más movimiento porque en su vida normal no tienen movimiento. Nosotros, bueno, yo que soy de la época de las cavernas, sí salía, andaba en la bici, andaba en la patineta, corría, subía, bajaba, etcétera, me salía a la calle. Tenía una actividad física impresionante. Ahora los niños no tienen actividad física. Su actividad física está en las muñecas con los...
el niño por naturaleza tiene una energía muy grande que hay que canalizarla y es normal porque es orgánica, está creciendo. ¿Para qué le sirve el movimiento? Para activar sus músculos, sus huesos, sus articulaciones y tener el desarrollo de todas sus funciones. Y nosotros los tenemos sentados en una silla, los tenemos en una computadora y los tenemos con un videojuego. ¿Dónde está la actividad física? Me sorprende que ahora en las recomendaciones para los papás les tiene que decir que por lo menos sus hijos tienen que hacer 1 hora diaria de ejercicio. ¿Cuándo se había visto eso? Ahora. Y todavía el papá dice, ¿pero cómo? O sea, de veras, le compro una caminadora, o sea, me imagino a los niños como hámsters, ¿ya sabes? No hagan eso. Los niños no juegan. Los niños ya están así. El videojuego. Ya en las fiestas infantiles ya hasta ponen videojuegos, qué horror. O sea, porque ahora hay que mantener el control, ¿no? O sea, ya no hacen las fiestecitas en las casas porque pues se ensucia, pero ahora hasta en los salones de juego, fiestas, hay videojuegos. Esto también, este comentario lo he hecho miles de veces y lo voy a seguir haciendo hasta la muerte. Creo que en mi epitafio va a decir eso. ¿Por qué no dejan jugar a los niños solos? ¿Por qué debe haber una Gio, vestida de Cenicienta, de Tatiana, de lo que sea, diciéndoles qué tienen que hacer? Imagínense cómo les estamos quitando la actividad lúdica que es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y los estamos predeterminando de niños acá, niñas acá, y entonces tú corres y tú regresas y te sientas. ¿Qué es eso? Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay este trastorno de déficit de atención? ¿Y por qué los niños tienen tantas cosas? ¿Y por qué los niños tienen el bullying? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué los niños? Cuando los que tendríamos que ir a terapia somos nosotros. Porque queremos hacer adultitos, minions. Y entonces cuando un niño nos cuestiona, cuando un niño quiere hacer ejercicio, cuando un niño quiere hacer una actividad normal, entonces lo queremos sentar a fuerza. Y si no se sienta, lo castigas. Y si no te sirve el castigo, lo señalas. Y si no, le llamas a la mamá, y si no, le llamas a la familia, a la directora, y entonces se va haciendo enorme. No es casualidad que ahora haya tantos estudios acerca de autoestima, ¿no? Ustedes, bueno, los que son como de mi rodada, porque todos son como teenagers aquí, pero los que íntimamente pueden aceptar que son como de mi rodada, yo tengo 43, pero los que estén de 30 para arriba, ¿cuándo oyeron el tema de autoestima? Y van a decir, ay, Gabriel, es que eso no se estudiaba antes, etc. Perdón, efectivamente no se estudiaba, pero no se agredía tanto la autoestima de los niños. Y sobre todo se respetaba mucho más la acción libre de pensamientos humanos, de un niño sobre todo. ¿Se acuerdan hace años que decían, es que es un niño, como si fuera, eso es un tonto, ¿no? Ay, déjalo, es un niño. ¿Saben qué? Gracias a Dios que existe esa frase, porque no los molesta. Déjalo jugar, es un niño. Un niño, déjalo que tenga fantasías, es un niño. Sí, déjalo que crezca. Lo mismo pasa con el niño con trastorno con déficit de atención. Sí tiene un problema, sí lo tienes que atender, sin embargo no lo tienes que robotizar y no tienes que normalizarlo. Porque además de todo no lo vas a normalizar. Lo que vas a hacer es adaptar su medio ambiente para sacar lo mejor que tiene, porque también los niños con trastornos con déficit tienen cosas maravillosas que puedes trabajar con ellos, y entonces igual si puedes trabajar una multiinteligencia y no la vas a tener sentado efectivamente, porque eso no va a cambiar a menos de que esté dopado o que esté medicado con algo, que no siempre conviene. No todos los niños con TDAH requieren medicamentos, hay unos que sí. No todos, algunos sí. Pero no le vas a dar la pastilla o le vas a dar el medicamento para que tú estés tranquila, que estés
tranquilo y puedas dar tu clase a gusto, o puedes hacer tu vida como papá a gusto. El tener un niño con TDAH es un gran reto. Y es un reto que sí requiere de tu atención, de tu tiempo, de tu preparación, pero sobre todo de tu dedicación. Y sobre todo de tu amor y comprensión. No es fácil interactuar con un niño así, no es fácil. Pero tampoco para él es fácil interactuar contigo. Entonces alguien tiene que ser adulto, ¿no? Como dice Fernando Sabater, alguien tiene que ser adulto y en este caso te tocó a ti. Por lo cual, tú tienes que desarrollar todas esas estrategias de empatía, de atención, de cuidado, etcétera, para poderlo atender. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, sí. A mí me gustaría que nos hablaras de cuáles son, yo sé que tienes ahí ejemplos de lo que es impulsividad, hiperactividad, así, y cómo afecta en el TDAH, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de dónde están la mayoría de los baches en donde a veces nos caemos y pensamos que es TDAH. Porque efectivamente creo que una cosa que te preocupa mucho es que a veces hay maestros, como dices tú, que dicen, es que este niño es muy impulsivo, entonces tiene TDAH, y a lo mejor es que no, y caemos frecuentemente en los mismos errores de ver poquitos donde no hay. Exactamente. Bueno, ahorita vamos a ver las características, pero qué bueno que retomas ese tema, porque ahora queremos hablar de impulsividad. Nuestros niños actualmente tienden a ser muy impulsivos porque manejan estrés, manejan ansiedad, y otra cosa muy importante, no tienen límites. Por una parte, los adultos actualmente tenemos la tendencia a poner límites absurdos, como los que les estoy comentando, ¿no? Los límites de tienes que jugar así, tienes que hacer esto, etc. Sin embargo, en los límites normales que deberíamos poner para la conducta del niño no los ponemos. No sé de dónde sacamos que si ponemos límites a los niños los traumamos y vamos en contra de su autoestima. Y entonces después van a las terapias. Y entonces mejor no les digas nada. Y entonces porque los niños tienen que ser también muy libres en sus decisiones, etc. Todo hay que hacerlo totalmente equilibrado. Cuando un niño crece sin límites, su inconsciente lo absorbe como ese niño, lo absorbe como a mí no me atienden y no me quieren. Los límites son necesarios. Todos los seres humanos requerimos límites. Absolutamente todos bajo cualquier circunstancia. El niño de hoy es un niño que además de tener el estrés, la ansiedad, está creciendo solo. ¿Por qué? Por la dinámica familiar, por las escuelas de larga estancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es un niño que no tiene un modelo de alguien que le esté enseñando físicamente, tangiblemente, cómo controlar sus emociones. Cuando hablamos de control de emociones, a veces me dicen, ay, es que control de emociones es represión. No es represión, es modular tus emociones. Los niños, y yo lo he encontrado muchísimo ahora, los niños exageran sus emociones, y lo vemos cuando hacen una pataleta, una rabieta, cómo se avientan así, ¿no? Lo vi la otra vez en el súper, los niños se avientan al piso, no hacen un drama espantoso. Eso es falta de límites. Eso es falta de control de emociones. Emoción viene de la palabra mover, que quiere decir movimiento. Ninguna emoción es permanente, siempre es móvil, movible, y tiene un periodo de vida. Ese periodo de vida no puede ser más de 10 minutos, 15 minutos ya por mucho. Si excede más de 15 minutos, tú estás alimentando esa emoción, y ya no es una emoción genuina. ¿Ok? Después, cuando tú manipulas esa emoción, entonces seguramente estás obteniendo una ganancia secundaria. ¿Okay? Si yo perdí a mi gatito ayer y me duele mucho, voy a llorar 10 minutos, 2 horas, no manches, ya es drama. Con el niño lo mismo. ¿Y qué obtengo cuando lloro 2 horas por mi gatito que digan, ay, gatita? Ok,
que me den algo o que estén conmigo, etcétera. Los niños son muy hábiles. Los niños lo que quieren es que los quieras, que los contengas y que los cuides. Si eso no lo obtienen normalmente y se dan cuenta que es a través de la impulsividad y el falso manejo de las emociones, obviamente lo van a hacer. Y volvemos al tema, no es que sean malos, simplemente requieren de eso. Emocionalmente requieren de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Independientemente que sea niño con TDAH o no, tenemos que enseñar a nuestros niños a que manejen y controlen sus emociones. ¿Y cómo le vas a enseñar? Pues primero contrólalas tú. Empieza a trabajar en ti, como maestro, como papá, como adulto, porque el niño básicamente aprende lo que ve, no lo que le dice. ¿Okay? Y segundo, pues sí puedes manejar algunas estrategias. Sí puedes manejar algunas estrategias de control de las emociones. Por ejemplo, cada vez que tú tienes una emoción, que hay un estímulo para afuera o un estímulo del aire, entra en tu cuerpo y va hacia la zona límbica, que es donde están nuestras emociones. Ahí hay una parte que se llama el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es un cóctel de sustancias. Entonces dice, tristeza. Y hace esa sustancia y la manda al cuerpo. Y las células tienen como unos receptores que son como, hagan de cuenta que la sustancia se llama péptidos, estos cócteles. Entonces viajan por la sangre y hagan de cuenta que son como unas llaves que van así y las células tienen unos receptores, entonces entran y se cumplen. ¿Okay? Y entonces tu cuerpo tiene la sensación de esa emoción. Cada vez que tú repites y repites y repites y repites y repites, entonces tu cuerpo ya, tu cerebro se hace más predecible y entonces reacciona de la misma manera. ¿Han visto las personas que reaccionan siempre enojadas ante todo? Y dices, aquí toca llorar, no es enojarse. Se murió alguien y se enoja. ¿Sí les ha tocado? O la que llora toda la vida, ¿no? Entonces dices, no, aquí toca reírse. Bueno, esos son condicionamientos cerebrales ya, tu cerebro empieza a cambiar. La estructura de tu cerebro empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Y tu cerebro lo único que hace es, pues normalmente estamos enojados, se levanta enojado. Normalmente estamos deprimidos, normalmente estamos deprimidos. El niño impulsivo, normalmente es impulsivo, ya se queda impulsivo. ¿Okay? Hay que diferenciarlo, sea TDAH o no sea TDAH. ¿Cómo cambiar eso? Hay muchas estrategias, unas se manejan con programación neurolingüística, otra con romper el hábito, que es muy sencillo. ¿Cómo se rompe el hábito? Y esto lo pueden hacer ustedes, si tienen este problema que estoy segura que no, solo yo lo tengo. Pero si, por ejemplo, se levantan de malas, lo que tienen que hacer es cortar ese pensamiento. Y inmediatamente con la voluntad, cortar. ¿Okay? Y cambiar el foco de atención. ¿Qué pasa con un niño que está haciendo el berrinche? Tú le cortas. No le haces caso o te pones a bailar o lo que sea, entonces cambias su foco de atención. ¿Okay? He visto maestras, he visto papás que se sientan con los niños de ya no llores, ya no te enojes, ya no sé qué. Lo único que estás haciendo con eso es reforzar la conducta. Entonces, ¿cómo puedes hacer el cambio de hábitos? Esto es lo más fácil que puedes hacer. El cerebro empieza a cambiar a partir de los 21 días, según la programación neurolingüística, aunque el cambio más importante se fija a partir de los 90 días. Tienes que hacer la misma conducta durante 21 días y después seguir ya para que te quede completo. Entonces, la impulsividad también puede ser un tema de falta de manejo de emociones. Y eso lo tenemos que checar muy bien cuando estamos con niños. Ahorita vamos a ver algunas características o algunos síntomas del trastorno de déficit de atención para aclararnos poquito a poquito y ver cuándo sí es TDAH y cuándo no es TDAH. Hiperactividad. Todos los niños por naturaleza son hiperactivos.
Me han preguntado que si la dieta afecta ahora el tema de la hiperactividad. Hay una tendencia que es la orgánica, que también trabaja con niños con autismo, y con niños con autismo profundo Asperger y hiperactividad. Ellos dicen que hay una debilidad en el intestino, sobre todo en el tema de los hongos, de la cándida. Y entonces, con ciertos alimentos combinados con la cándida, se distorsionan las sustancias que van hacia el torrente sanguíneo y los nutrimentos, y entonces eso hace que se afecte la reacción del sistema nervioso central, específicamente el cerebro y el sistema límbico. No está comprobado, hay muchos estudios, todavía no está absolutamente comprobado. Sí se ha visto que hay algunos niños que sí efectivamente tienen algunos problemas gastrointestinales, específicamente de la cándida, que tienen diarreas, que tienen cierta susceptibilidad a la leche, con ciertos alimentos como precisamente la leche y el trigo, hacen que los niños se vuelvan más hiperactivos y que tengan ciertos rasgos autistas. Insisto, no se ha comprobado. Yo he visto papás que han llevado la dieta, algunos les ha servido, algunos no. Esta tendencia también habla acerca del envenenamiento de plomo, cómo hay susceptibilidad del sistema nervioso central por el plomo, pero nosotros vivimos todo el tiempo en contacto con el plomo. Hay ciertas pinturas, juguetes, sobre todo los chinos tienen mucho plomo, entonces eso sí es neurotóxico, y se ha comprobado que es neurotóxico, pero no hay todavía un estudio que correlacione el plomo con el autismo y con la hiperactividad. También me han preguntado mucho si tiene que ver la dieta. No se ha comprobado que la dieta alta en glucosa ni en carbohidratos tenga un efecto en la hiperactividad. Si fuera así, los niños con obesidad serían hiperactivos. Sin embargo, sí se ha visto que hay una correlación entre la teína y la cafeína para la hiperactividad. La Coca-Cola, por eso no es recomendable, los tés no son recomendables, los cafés tampoco son recomendables, y también algunos colorantes, niños que son hipersensibles a los colorantes y que pueden estimularlos en cuestión de hiperactividad. Entonces hay que tener cuidado únicamente con esto. Los hábitos, los hábitos son muy importantes. No tenemos hábitos muy establecidos ahora. Antes como que se definía muy bien la hora de la comida, la hora de hacer la tarea, de jugar y de ir a dormir. La recomendación que generalmente hago para los papás es de que por lo menos los niños, si requieren dormir más de 8 horas, orgánicamente es importante. El cerebro de un niño y el cerebro de un adolescente requiere de la onda delta, que es el sueño profundo. A través de esta onda delta, el cerebro se prepara para aprender y se prepara para hacer interconexiones cerebrales. Los niños de ahora están durmiendo menos que los de antes. Si se fijan, nos estamos levantando mucho más temprano porque tienen que irse en el camión, en el metro, etc. Entonces a veces los niños salen a las 5 o 6 de la mañana a su casa. Y es precisamente a las 5 o las 6 de la mañana cuando la onda delta es más propicia, vamos a decir, el horario es más propicio para que el organismo pueda entrar a la onda delta. Y es cuando levantamos a nuestros niños para ir a las escuelas. Además, los periodos de la escuela ya son mucho más largos. Antes, imagínense, yo no sé, yo creo que yo ni fui a la escuela. Yo entraba a las 8:30 y salía a las 12:30. ¿Sí se acuerdan? Y ahora los niños se echan desde las 7 hasta las 7 de la tarde, 4 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, aunque el cerebro está comprobado que es una máquina impresionante, que puede hacer muchas cosas, etc., estamos excediendo la demanda académica que estamos teniendo con los niños. Porque además de todo, el aprendizaje no únicamente se da de una forma académica, no únicamente se da a través de los libros, a través del proceso de recepción y data de información, se da a través de muchas formas. Y entonces estamos sobrepasando la cantidad de información que estamos mandando al cerebro. Además, el cerebro, cuando no hay atención, no lo capta. Entonces, digamos que los primeros 20 minutos en un niño que no tiene alteraciones, el niño capta la información. Después de todo eso,
Yo ahorita, por ejemplo, muchos ya no me hacen caso. Ya me están viendo nada más. Y yo ahora empiezo a preguntar lo que acabo de decir, no sé qué dijiste. Porque es normal. Nuestro cerebro entra como en un círculo de atención, luego como un descanso, o mesetas, y después otra vez una atención, etc. Por eso es importante en el discurso tener diferentes, se llaman highlights, son como mensajes que llegan así, que ustedes se pueden llevar hoy 5 mensajes de 2 horas, imagínense. Y eso ya echándole ganitas, no sé cómo de la cosa. Ahora imagínate un niño que quiere salir, quiere jugar, etcétera, pues difícil, ¿no? No quiere decir esto que los niños no pueden aprender. Lo que quiero decir con esto es de que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar actividades que sean lo suficientemente atractivas para los niños para que tengan la atención. Eso es lo que quiero decir. Si tú tienes el mismo tono de voz todo el día, hola niños, ¿cómo están? No sé qué dice. Mira, aquí ya se me durmió uno, por ejemplo, ya se estoy gritona. No voy a decir quién. Si tienes el mismo nivel de voz todo el tiempo, si tienes la misma dinámica todo el tiempo, si manejas la misma información todo el tiempo, después de los 20 minutos todo el mundo está en estado jeta. Que es la teta y no es el buzo. Ya les había hablado de las ondas cerebrales, ¿se acuerdan? Cuando estamos ahorita, estamos hablando, estamos en onda beta. Cuando nos concentramos, estamos en alfa. Cuando estamos leyendo algo, nos queremos aprender algo, estamos en alfa. Cuando nos estamos quedando así medio dormidos, esa es la onda teta, que yo le digo jeta, ya cuando estoy así de medianoche. Y la delta ya es cuando estás profundamente dormido. ¿Okay? Se ha comprobado que hay muchos aprendizajes que son mejor que se den en estado alfa y en estado teta. ¿Por qué? Porque en el estado teta entras y estás inconsciente. Esa es la base de la hipnosis, por ejemplo. Pero obviamente no vas a decir niños. Ni van a acabar. 2 más 2 son 4. Profundamente. Pero sí puedes hacer estrategias, por ejemplo. Sí puedes hacer estrategias durante tu día de trabajo de relajación. La relajación es maravillosa. Cuando ya ves cansados a los niños, puedes encontrar mucha información en YouTube de visualizaciones y musiquita que dura 3 o 5 minutos. Igual unos se te van a dormir, pero no importa. Dejas relajar el cerebro, dejas que entre en onda teta y ya después puede volver a beta muy bien. Ya regresan así es como un baño rápido de agua fría. Pero vale. Hay mucha información de eso en YouTube, sobre todo cuando se pongan relajación de niños o para niños, y ahí vienen videos, y vienen música, etcétera. Vienen algunas visualizaciones que también les pueden servir. Para los niños con TDAH también les sirven estas, nada más que hay que hacerlas un poquito más cortas. Estos son los tipos de trastornos de déficit de atención. Los hay sin hiperactividad, hay con hiperactividad e impulsividad, que este es mucho más presente en los niños, y el tipo combinado. Bueno, vamos un poquito más rápido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. En mi caso hay un niño que está diagnosticado, está medicado, pero con él no me pasa que tenga problemas de que no se acuerde de las cosas o que quede con lo último. Con él me pasa al revés. Yo pienso que no está poniendo atención porque sí habla mucho, que está saliendo y todo, pero con él me pasa que él sí me repite, si yo corro el pizarrón, él me dice exactamente lo que decía el pizarrón. En ese caso, sí podemos estar hablando de un niño que tiene una habilidad especial para la memoria visual, que no es muy común, ni en niños con TDAH ni en niños regulares. ¿Alguien más? ¿No? Bueno,
Vamos a ver algunas de las características de los niños que podemos determinar para poder, digamos, tomarlo en cuenta por si los tenemos en el aula y si es necesario canalizarlos. Aquí tengo el DSM-4, que lo pueden consultar también en internet, donde dice que son 6 características que son persistentes durante 6 meses. También el DSM-4, insisto, como les comenté al principio, está muy criticado porque dicen, ¿y por qué 6 y no 8? ¿No? ¿Por qué 6 características y no 8? Y si tienes 5 ya dejas de ser hiperactivo, y si tienes 6 eres hiperactivo. Es un poco también aleatorio. Bueno, ¿cuáles son las características? Presenta inquietud constante, se mueve constantemente en el asiento, es como si no pudiera estar en un segundo tranquilo, o sea, como si tuviera, no sé, algo el asiento que se tiene que mover. Se levanta cuando debe estar sentado, corre y salta en situaciones que no tienen mucha explicación. Esto estamos hablando sobre todo de los niños hiperactivos. También les quiero comentar, hay niños con trastornos de déficit de atención que no son hiperactivos, sino por el contrario, son hipoactivos. Y de estos casi nunca hablamos. Siempre decimos el TDAH, el niño con hiperactividad. Sí aplica TDAH porque también son hipoactivos. ¿Cómo los puedes determinar así rápidamente de un problema de aprendizaje, una discapacidad intelectual, etcétera? Son niños que son muy tranquilos, demasiado tranquilos, a veces hasta te dan ganas de decirle y él reacciona, se te pueden dormir a veces en la clase, tienen bajo desempeño académico, pero son muy impulsivos. Creo que esa es la clave para determinar cuándo puede ser un TDAH hipoactivo. Cuando sí son muy reactivos. Están muy tranquilos, pero cuando les haces algo llegan y pueden golpear a alguien. Esa es la diferencia. Un niño que tiene discapacidad intelectual, que tiene hipoactividad normal y no tiene TDAH, pues igual pasa la gente y él no tiene razón. El TDAH con hipo, sí hay reacción, una reacción impulsiva. ¿Ok? Bueno, tiene dificultad para jugar tranquilamente, evidentemente también tiene problemas para relacionarse porque generalmente le quiere quitar los juguetes a los amigos y a veces es impulsivo y en su emoción puede ser agresivo, pero no es con la intención de ser agresivo, sino es su impulsividad. Habla excesivamente, también cuando no debe. Sobre todo son niños que están todo el tiempo interrumpiendo y que a veces están anticipando, todavía no les está terminando de decir algo y ya están respondiendo, o todavía les está terminando de hacer la pregunta y ya te están respondiendo y no saben ni de qué estás hablando, te contestan otra cosa. Bueno, tiene dificultad para guardar el turno, interrumpe a otros en los juegos. Vamos a ver aquí los que tienen falta de atención. No atienda los detalles, comete errores, no puede seguir diferentes órdenes. Generalmente a estos niños solo se les puede dar una orden muy simple y se les tiene que repetir. Parece a veces que está como que se va en sus ensoñaciones. Son niños que de repente puedes ver que hasta están volteando a ver el techo, o son niños que incluso pueden estar 30 minutos con un pedacito de papelito ahí, todo el tiempo así como muy atento, pero para otras cosas es muy desatento. Sobre todo para las cosas de la clase y para seguir órdenes es muy desatento, pero lo que pasa con el niño que tiene falta de atención, o el TDAH con falta de atención, que es más bien de concentración, es que cuando los vemos que están jugando, no sé, a lo mejor con un hoyito en la tierra, ¿sí los han visto? Que están así como 30 minutos en el mismo. No están jugando, están pensando, están enganchados en una escalera de pensamiento. Entonces, a lo mejor dicen tengo hambre y entonces ahí se van a la imaginación de una dona y de la dona se van al chocolate y el chocolate ya los llevó al reino del ping-pong y el ping-pong ya lo no sé qué. Bueno, eso lo tienen muchos hombres.
Esos ya son casos de la vida real. Bueno. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero es otro tema. Bueno, tienen muchísima dificultad para organizarse. Hay niños que los sientas en la silla o el pupitre para sacar un lápiz. Se les cae el cuaderno, la goma, papel empieza por allá, entonces lo quieren agarrar, pero pues se les vuelve a caer. ¿Se acuerdan de este personaje de Chespirito? ¿Cuál? ¿Chanfle? Sí, era el Chanfle. No somos de la época de Chespirito. Ay, perdón, sí, acabo de matar bueno, Britney Spears. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, ¿cómo se llama? Justin Bieber. Justin Bieber. Perdón, no lo sé, pero bueno. Que son muy poco, son muy torpes. Son muy torpes, incluso en su coordinación. Y esto también hay que recordar que hay una parte del cerebro, también en la corteza prefrontal hay una parte que tiene que ver con los movimientos y la conducta y eso. También por eso a veces son torpes, sobre todo cuando tienen este tipo de TDAH. Ok. Evita tareas que requieren esfuerzos de concentración. Cuando tú hace rato me estabas preguntando cuáles son los obvios, ok, estas son así como, si tiene todas estas, entonces sí podemos hablar de todo. Si te quieres meter, insisto, al DSM-4, pues ahí está, el 10 también está, pero pues son como ya cosas mucho más clínicas, ¿no? Estos son de la vida diaria. Porque además de todo, generalmente el psiquiatra pues ve al niño una vez a ver, pero tú que eres el maestro, la maestra, el terapeuta, el papá, pues estás en continuo contacto con el niño y te puedes dar cuenta y le puedes dar seguimiento a todo esto. Porque a veces también ya hay que tomar en cuenta que la personalidad no es constante, incluso cuando hay TDAH. Tú te comportas diferente, bueno, sobre todo los niños, cuando están en la casa que en la escuela. Entonces, el papá y la maestra les pueden dar un buen seguimiento a esto y cuando tienen todas estas, sí podemos hablar de un TDAH. Cuando es de repente una aislada por ahí, etc. ¿Okay? Olviden pierde cosas innecesarias por su actividad. Si son niños que toda la vida van a traer el lápiz roto, que se les va a olvidar el cuaderno, que traen el cuaderno todo así como baraja, que incluso en su presencia también traen la camisa como un poco descuidada afuera, son niños que se pueden aventar al piso y están todos mugrosos y no les importa. Digamos, en términos generales son como niños muy desorganizados y muy desordenados. ¿Okay? Lo podemos ver también en sus cosas, en su forma de escribir. También generalmente son niños que presionan demasiado el cuaderno y que tienen muchos borrones en el cuaderno o que tienen tachones y tú ves el cuaderno y es totalmente así como caos. Incluso se saltan letras, renglones, etcétera, pero no es porque tengan un problema perceptual como pasa en la dislexia, no es porque tienen una desorganización a nivel espacial. ¿Okay? Se distrae fácilmente con estímulos externos y se olvida de las tareas. ¿Cuáles son algunas alteraciones que están correlacionadas con el trastorno de déficit de atención? El trastorno negativista desafiante, que esto también lo pueden consultar en el DSM-4. Estos son patrones de conducta que tienen los niños, por ejemplo, a desafiar a las autoridades, al papá, a la mamá, a responderles, a no hacerles caso. Claro que van a decir ahorita, todos los niños tienen eso, todos, una serie de características, pero sí es cierto que el 70% de los niños con TDAH presentan también este trastorno, y hay, cuando se presenta en el niño con TDAH es 10 veces más fuerte. También tenemos el trastorno disocial, se presenta en pacientes o todo adultos, que puede presentar del 20 al 50% más cuando hay un trastorno de déficit de atención. Los trastornos por abuso de drogas pueden aumentar del 12 al 24 cuando hay trastorno de déficit de atención, aunque se ha comprobado que algunos medicamentos como el Ritalin evitan
que haya esta tendencia al abuso de las drogas. Cuando hay TDAH, no es preventivo, ¿eh? No abuse de las drogas, tómate Ritalin. Hola, en este caso. ¿Ok? Trastornos de ansiedad. Se ha visto que los niños que tienen TDAH tienen episodios de ansiedad muy importantes. Los que han tenido contacto con niños con TDAH se han dado cuenta que de repente se levantan y empiezan así a moverse o a gritar, o incluso se jalan el pelo, etc. Eso puede ser un episodio de ansiedad. ¿Y eso por qué es? Porque si hemos visto en el mapeo cerebral, ¿se acuerdan la parte rosa de la parte de atrás? Bueno, que tiene que ver, está correlacionado con el control de la ansiedad. Bueno, eso, en el mapeo cerebral hemos visto que está alterado. O sea, hay una tendencia a que exista. Los trastornos del sueño, no hay una correlación directa en estudio, sin embargo, les acabo de comentar que el impacto del sueño es importante. El episodio delta en el cerebro es indispensable, pero se ha visto que en los niños con trastornos de déficit de atención hay más tendencia a tener pesadillas. No es absoluto, digamos que estamos hablando de un 15% de niños. El trastorno de tics. Los niños que tienen TDAH, hay un porcentaje del 18% que tiene tics y va desapareciendo en la adolescencia hasta quedar en 1% en la adultez. Trastornos de la coordinación motora, que esto ya se los comenté acerca de cómo está alterada la corteza prefrontal. Trastornos específicos del aprendizaje que son evidentes, aquí tengo reportado un 20%, sin embargo yo me atrevería a decir que son hasta un 60%. Hablando de cómo se desempeña un niño dentro del aula y el desempeño académico que puede tener. Los problemas intelectuales, ya hablamos acerca de la inteligencia, no son niños que son sobredotados y tampoco que tienen ningún tipo de problemas en cuestión de aprendizaje o de capacidad intelectual. Y esto es muy importante, las lesiones y los accidentes. Los niños con TDAH tienen 4 veces más probabilidades de tener accidentes. Eso ya es estadística, por lo cual nos dice que tenemos que tener mucha atención en quitar los peligros que hay cerca de los niños, porque es mucho más pendiente este tipo de niño a tener. ¿Se acuerdan de las características que les había comentado del salón? Bueno, este es un esquema súper fácil que les puede ayudar, no únicamente para el TDAH, sino para todos sus alumnos. ¿Se acuerdan que les decía que mucho dependía de dónde ubicábamos a un niño? Por ejemplo, cuando tiene un problema de aprendizaje, cuando es tímido, cuando tengo el TDAH, cuando tengo el niño líder negativo, cuando tengo el líder niño positivo. ¿Okay? Esta es una estrategia que sí les quiero compartir, porque creo que sí es de mucha utilidad. Hay 3 niveles donde puedes categorizar o puedes analizar a tus alumnos. Uno es el poder, otro la aceptación y otro la contribución al trabajo. Tú lo puedes ver porque obviamente convives con tus niños todos los días y sabes cómo se maneja cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver que en el poder tenemos el alumno que tiene un poder ascendente, que es el alumno que manda, arrastra, dirige, líder, digamos. Y el descendente es el que obedece. Ahí tenemos 2 categorías. Después vamos a la categoría de la aceptación. Tenemos al niño que es positivo, que es aceptado por todo el mundo, y el niño negativo que en el otro. Luego, la contribución al trabajo, tenemos al niño que contribuye, colabora, anima, que te ayuda en todas las acciones que haces dentro del trabajo, dentro del aula, y el reacto, que es el que te entorpece. ¿Okay? Estos son los 6 cimientos de personalidad que puedes encontrar en los niños en el aula. Pero lo interesante es que hay combinaciones de todo esto. ¿Okay? Ahí tenemos las combinaciones. Lo vas a subir, perdón, Así repetido como en 40 veces. Lo vas a subir al... ¿Casi no se ve?
Bueno, del lado izquierdo tenemos la combinación, cuál es el rol y cuál es la descripción. Por ejemplo, en el primero dice ANC, es ascendente, negativo y cooperador. ¿Cuál es su rol? Ser el mandón. ¿Qué hace? Afirma su autoridad desprestigiando a los demás. Después tenemos AC, que sería ¿qué? Ascendente, operador, exactamente. ¿Cuál es su rol? Organizador. ¿Qué hace? Sugiere cosas y actividades. Después tenemos el APC, que puede ser todo esto. Y entonces, dependiendo bueno, ya sabes que tiene TDAH, ya sabes cuál es su personalidad dentro del grupo, entonces ya lo puedes combinar. Y entonces ya puedes, es un juego de estrategia. Entonces ya puedes ubicarlo, ok. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, un TDAH, vamos a ver, un DP? ¿Qué es un DP? Chicos, pongan atención. ¿Tienen TDAH o qué? Descendente positivo, ¿ok? Si tienen un TDAH DP, que es una mascota, pues es un chavo que es popular, cae bien y es representativo del grupo y además tiene TDAH. Se tira la clase, ¿eh? Hace que todos se salgan del salón y se van con él. ¿Dónde ubicarían un TDAH mascota en el salón? Ya los puse a pensar. Adelante. Para captar atención. Al frente. ¿Por qué al frente? Para captar atención de los demás hacia él y hacia mí. O sea, lo aprovecho. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Sí están de acuerdo? ¿Lo pondrán adelante? Sí. Bueno, si lo pones adelante, corres el riesgo de que entre en competencia contigo o tú con él. Y entonces el tiempo son estimuladores de la dopamina y la noradrenalina. Y vamos a ver, el metilfenidato lo podemos conocer como Ritalina Concerta. Son los dos medicamentos que se utilizan más. Estos son estimulantes, el Ritalina y el Concerta. Y bueno, tienen algunas reacciones secundarias que se han reconocido. Aquí están algunas, no se presentan en todos los pacientes. No es recomendable en un paciente que no ha sido plenamente diagnosticado con trastorno de déficit de atención con todas las evaluaciones requeridas y necesarias. Puede ser muy contraproducente cuando se aplica en un cerebro que no tenga este tipo de alteraciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Okay? Les traje algunas de las secundarias. Aquí está. Por si tienen algún niño en tratamiento, estas son, digamos, las reacciones más comunes. El insomnio generalmente lo vemos en los primeros 15 días de tratamiento cuando apenas se le ha dado el medicamento al niño. Son más o menos 15 días cuando el cerebro se adapta a la dosis. Entonces, ahí están. Y el otro medicamento es la fórmula de la atomoxetina, que es conocido como el estatera. Igual, esto sí es súper recomendado que no se combine con antidepresivos. Generalmente se recetan antidepresivos para las alteraciones de ansiedad. Entonces, cuando tenemos un niño con ansiedad, pues obviamente no es recomendable aplicar esta estatera porque sí puede tener reacciones secundarias. Bueno, ya me voy. Me llevan más bien. Ya me voy.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana largo. Y bueno, aquí estamos por este problema.